Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, España acumula hoy cientos de miles de pymes, de comerciantes, de autónomos, hosteleros, agencias de viajes, peluquerías y de centros de trabajo muy diversos que están parados por decreto, que han sido obligados a cerrar. Llevan meses reclamando y esperando ayudas directas para sobrevivir. Y muchas empresas, demasiadas, no han logrado precisamente sobrevivir. Somos el país de Europa donde más se ha deteriorado el tejido productivo, el que más empresas ha destruido durante esta epidemia. Otras, tras más de un año de limitación de actividad, siguen luchando por aguantar, por mantenerse hasta que llegue la recuperación, pero esta, lamentablemente, se retrasa. Las insolvencias empresariales han subido un 71% hasta abril y sabemos que sin empresas no hay recuperación que valga. Lo importante era garantizar la liquidez y salvaguardar el empleo para asegurarnos de que salíamos de esta crisis sin un parado de más y sin una empresa de menos. Y, sin embargo, 14 meses después hemos destruido más de 100.000 empresas y 625.000 empleos privados. Es más, en términos desestacionalizados, a día de hoy seguimos destruyendo empleo. Desde el inicio de la pandemia le hemos reclamado un apoyo total al tejido productivo con ayudas directas semejantes a las que se han aprobado en otros países. Y, lamentablemente, a pesar del clamor del Banco de España, de FEDEA, de organizaciones empresariales y de múltiples sectores necesitados de liquidez, no nos escucharon. Durante mucho tiempo, España se convirtió en una excepción en Europa, la única en la que una gran economía no aprobaba ayudas directas para salvar su tejido productivo. Y, finalmente, pues Pedro Sánchez improvisó y rectificó. Y ya sabemos que el señor Sánchez solo acierta cuando rectifica, pero la rectificación de palabra llegó 7 meses después de la adopción de medidas por el resto de países europeos y tras la destrucción de 35.000 empresas. Llegó muy tarde. Y, encima, tras el anuncio de las ayudas, no llegaron las ayudas en sí, sino que vino un periodo de indefinición, de caos, de incertidumbre, en el que nadie sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde solicitarlas. De hecho, a fecha de hoy, casi un año después de la puesta en marcha de estas ayudas por parte de muchos países europeos, no ha llegado ni un euro de esas ayudas a las empresas españolas. Y no solo no han llegado las ayudas, es que además es bochornoso que el Gobierno hasta ahora no haya articulado un mecanismo para el aplazamiento y fraccionamiento del pago a las administraciones. Al contrario, somos el único país que, lejos de mostrar algo de empatía con la economía real, ha decidido elevar la presión fiscal y se ha mantenido inflexible en la exigencia de cumplimiento de las obligaciones a los demás, mientras el Gobierno no era capaz de ofrecer soluciones ni sanitarias, ni sociales, ni económicas a sus administrados. Todo el planeta ajustándose a una nueva realidad para intentar sobrevivir y mientras la Administración pública con las mismas exigencias con el sector privado como si no hubiera pasado nada. Realmente su desconexión de la realidad de los españoles es muy impactante. Señora ministra, las ayudas de este Real Decreto son insuficientes. Ya hemos señalado que se anunciaron 7 meses tarde, pero es que además su importe de unos 7.000 millones es 7 veces menos de lo que reclamaba nuestro tejido productivo. 7 veces menos, 7 meses tarde. Y como ha ocurrido sistemáticamente con las respuestas que ha ido articulando el Gobierno durante la pandemia, una vez más se ha utilizado un procedimiento que va a dificultar enormemente su llegada a las empresas. Las comunidades autónomas ya se han quejado de las dificultades que van a encontrar para intentar gestionar estas ayudas. La norma diseñada por el Gobierno de España condena a las empresas de nuevo a un infierno burocrático. Vuelven a caer en el mismo error derivado de su burbuja administrativa. Tras la lentitud que siguió la puesta en marcha de los créditos ICO, retraso en las ayudas vinculadas a los ERTE, el desastre de implantación del ingreso mínimo vital, no hemos mejorado nada. Vuelven a diseñar un proceso lento y farragoso en el que la selección, la valoración y el seguimiento de los proyectos se hacen depender de la agilidad de cada administración y que anticipan una nueva decepción, y ya son muchas, señora ministra. Con este Real Decreto lo que el Gobierno quiere es escudarse en las comunidades autónomas para evadir su responsabilidad, pero es que ya nadie les cree, porque la respuesta económica del Gobierno de Pedro Sánchez en estos meses ha ido encadenando error tras error, fracaso tras fracaso y decepción tras decepción. Y explican en gran medida por qué España ha caído más y ha destruido más empresas y más empleo que todos los países de nuestro entorno. Lo prioritario era sostener el tejido productivo, garantizar la liquidez y el empleo para sostener las empresas y acelerar la recuperación para evitar que esta crisis dejara cicatrices duraderas. Y cuando les ha interesado, sí que han sabido hacerlo. No tardaron ni 2 semanas en aprobar ayudas destinadas a las televisiones privadas. Hace 2 meses el Gobierno aprobó con agilidad la concesión de 53 millones de euros a una aerolínea con estrechos vínculos con el chavismo. Con ese dinero y esa celeridad podríamos haber salvado a miles de pymes y quién sabe cuántos puestos de trabajo en el conjunto de España. Señora ministra, la última vez que pudimos debatir en esta Cámara le pedí que nos enviara
que no enviara el plan de recuperación sin acordarlo previamente en esta Cámara. Pero ustedes enviaron a Bruselas un plan inacabado, sin ningún apoyo y repleto de subidas impositivas que para más nos ocultaron. Enviaron un plan que no quisieron pasar por el Congreso porque sabían que no iba a recibir muchos apoyos. Y es que tras meses de oscurantismo se ha revelado el proyecto de su Gobierno, que es que no va a dejar ningún impuesto atrás. Nuestras empresas necesitan urgentemente menos impuestos y más ayudas, ayudas suficientes, y no cortinas de humo que no solucionan los problemas reales de los españoles. Señora ministra, ustedes podían haber ayudado a evitar el desastre económico en España, pero no han sabido cómo. Así que, tristemente, quedará para la posteridad que ustedes tuvieron años de poder, pero de no saber. Y, por desgracia, el coste de su dejadez lo pagarán los españoles. España se merece mucho más de lo que ustedes han sido capaces de ofrecerle. Y no le quepa duda de que los españoles se lo recordarán. Muchas gracias.